Un joven rico y privilegiado que lo abandona todo, desnudo por completo en una plaza pública, rechaza su herencia millonaria e incluso su propio nombre ante una ciudad entera conmocionada. Lo que pocos saben es que, antes de su conversión, era el líder de fiestas extravagantes, soñaba con la gloria militar y vivía en el lujo que muchos envidiaban. San Francisco de Asís no nació santo. Se transformó de forma tan radical que sus contemporáneos lo consideraban un loco. Como un hombre que hablaba con pájaros y lobos feroces terminó recibiendo las marcas físicas de Cristo en su propio cuerpo. La historia que la mayoría de los católicos desconoce sobre el santo que desafió a un sultán musulmán en plena cruzada y vivió para contarlo. Esta es la verdadera jornada del hombre que revolucionó la Iglesia cuando más lo necesitaba. En el año 1181, en plena turbulenta Edad Media italiana, nació Giovanni di Pietro di Bernardone, el nombre original que pocos asocian con el santo, que sería conocido como Francisco. Su padre, Pietro Bernardone, era un próspero comerciante de telas, parte de la emergente clase burguesa que desafiaba al sistema feudal. Su madre, doña Pica, de origen provenzal y noble, trajo al hogar refinamiento y valores cristianos. El niño nació mientras su padre viajaba por negocios en Francia. Al regresar encantado con la cultura francesa, donde hacía fortuna comerciando telas finas, Pietro renombró a su hijo como Francesco, literalmente el francés, un nombre inusual en la Italia de la época. Creciendo en los callejones medievales de Asís, el joven Francisco no mostraba ningún signo de la santidad que algún día lo definiría. Al contrario, privilegiado con una educación reservada para la élite, dominaba el latín, conocía literatura y, sobre todo, absorbió el ideal caballeresco de los trovadores franceses. Su juventud estuvo marcada por excesos que escandalizaban incluso a los más libertinos. Vestido con los trajes más caros importados por su padre, Francisco lideraba al grupo conocido como la Flor de la Juventud de Asís, jóvenes ricos, que organizaban fiestas suntuosas, borracheras memorables y serenatas nocturnas que perturbaban el sueño de los ciudadanos respetables. El rey de las fiestas, lo llamaban sus contemporáneos. Francisco no solo participaba de las celebraciones, las financiaba con la generosidad impulsiva de un príncipe, gastando sin medida la fortuna paterna. Su ambición, convertirse en caballero, cubrirse de gloria militar y ser aclamado como un héroe. Los documentos de la época lo describen como un joven vanidoso, enamorado de la elegancia y del reconocimiento social. A los 20 años, cuando estalló la guerra entre Asís y la vecina Perugia, Francisco vio su gran oportunidad. Equipado con una armadura reluciente y un caballo costoso, todo financiado por su orgulloso padre, partió soñando con hazañas heroicas. La realidad, sin embargo, fue brutalmente distinta. En la batalla del Puente San Juan en 1202, las fuerzas de Asís fueron derrotadas. Francisco no conquistó gloria, sino la humillación del cautiverio. Arrojado a una mazmorra de Perugia durante casi un año, el joven fiestero enfrentó por primera vez el sufrimiento real. Los historiadores cuentan que, incluso en esas condiciones deplorables, Francisco mantenía el ánimo elevado, cantando y alentando a sus compañeros de celda. Esta inexplicable resiliencia ya revelaba algo extraordinario en su personalidad. Liberado debido a una enfermedad que casi lo mata, regresó a Asís físicamente debilitado, pero espiritualmente inquieto. La enfermedad prolongada trajo los primeros cuestionamientos profundos. Convaleciente en su lecho, Francisco comenzó a percibir la vanidad de sus antiguos sueños de gloria terrenal. Aún así, cuando recuperó parcialmente la salud, intentó volver a su estilo de vida anterior. En 1205 se unió a las tropas del conde Gentil que partían hacia Apulia. Era su segunda oportunidad para alcanzar el título de caballero. Lo que sucedió después permanece parcialmente en el misterio. En el camino hacia la batalla, en Spoleto, Francisco tuvo un sueño enigmático. Una voz le preguntó: ¿Quién puede darte más, el señor o el siervo?
Confundido, Francisco respondió que el Señor. La voz replicó: ¿por qué entonces abandonas al Señor por el siervo? Este momento, registrado por sus primeros biógrafos, marcó el inicio de su transformación. Desconcertando a compañeros y comandantes, Francisco abandonó la expedición y regresó a Asís. Sus amigos, perplejos ante el cambio repentino, se burlaban de él, llamándolo lunático. ¿Qué pasó con el príncipe de las fiestas?, se preguntaban al ver a Francisco cada vez más retraído, pensativo, visitando iglesias abandonadas y buscando lugares solitarios para meditar. El joven, que antes despreciaba a los pobres y leprosos, comenzó a sentir por ellos una atracción inexplicable. Una vez, cabalgando por las llanuras cercanas a Asís, encontró a un leproso, figura temida y evitada por todos. El antiguo Francisco habría dado media vuelta de inmediato, pero el Francisco en transformación sorprendentemente desmontó, se acercó al hombre desfigurado por la enfermedad, lo abrazó y besó sus llagas purulentas. Ese encuentro, que más tarde describiría como el momento en que lo amargo se volvió dulzura, anunciaba una revolución interior que pronto escandalizaría a todo Asís. La conversión de Francisco no fue un evento repentino, sino un proceso gradual, marcado por episodios cada vez más radicales. En la primavera de 1206, mientras oraba en la deteriorada iglesia de San Damián, en las afueras de Asís, Francisco vivió una experiencia sobrenatural que cambiaría su destino para siempre. El crucifijo bizantino colgado del altar, hoy preservado como reliquia sagrada, le habló directamente. Francisco, ve y repara mi casa que, como ves, está en ruinas. Interpretando el mandato literalmente, el joven tomó una decisión impensable para el hijo de un próspero comerciante. Se dirigió al almacén paterno, se apoderó de varios rollos de las telas francesas más caras y cabalgó hasta la feria de Foligno. Allí vendió no solo las telas, sino también el caballo de raza que montaba. Regresó a San Damián y, en un gesto que sorprendió al viejo sacerdote local, ofreció todo el dinero para la reconstrucción de la iglesia. La reacción de Pietro Bernardone fue violenta. El comerciante, ya preocupado por las actitudes excéntricas de su hijo, ahora veía cómo dilapidaba el patrimonio familiar en ruinas eclesiásticas. Sintiéndose traicionado y humillado públicamente, Pietro hizo algo extremo. Encerró a su propio hijo en el sótano de la casa familiar, encadenándolo como a un animal. Fue doña Pica quien, durante una ausencia del marido por negocios, liberó en secreto a su hijo. Francisco, sin embargo, no huyó de Asís. Permaneció enfrentando la ira paterna y el escarnio público. Pietro, furioso por la persistencia del hijo, lo arrastró al tribunal episcopal en la plaza central, exigiendo que el obispo Guido II obligara a Francisco a renunciar formalmente a cualquier herencia futura. Lo que sucedió a continuación, en 1970, la plaza de Santa María la Mayor se transformó en uno de los episodios más dramáticos y simbólicos de la historia cristiana. Ante toda la población reunida, nobles, comerciantes, campesinos y clérigos, Francisco no solo aceptó renunciar a la herencia, sino que fue mucho más lejos de lo que cualquiera esperaba. En un silencio tenso que dominaba la plaza, Francisco se desnudó por completo. Quitándose hasta la última prenda, incluso la ropa interior, entregó todo al atónito Pietro Bernardone, declarando: «Hasta hoy te llamé Padre en la tierra. De ahora en adelante puedo decir con total verdad: Padre nuestro que estás en el cielo, porque en él he depositado todo mi tesoro, mi esperanza y mi confianza». El obispo Guido, impactado por la desnudez literal y simbólica de aquel acto, se apresuró a cubrir a Francisco con su propio manto. La multitud, que antes ridiculizaba al joven excéntrico, ahora enmudeció ante el poder de aquel gesto. En ese momento nació verdaderamente Francisco, ya no Bernardone, ya no heredero, ya no comerciante ni aspirante a caballero, sino el poverello, el pobrecito de Asís. Los meses siguientes vieron a Francisco vagar por los alrededores de Asís como mendigo, vestido con un simple hábito rústico, restaurando con sus propias manos
iglesias abandonadas. Primero San Damián, luego San Pedro y finalmente Santa María de los Ángeles, también conocida como Porciúncula, que se convertiría en la cuna de la orden franciscana. En 1208, durante una misa en la fiesta de San Matías, Francisco escuchó al sacerdote leer el Evangelio donde Cristo envía a sus discípulos en misión, instruyéndoles: «No llevéis oro ni plata ni dinero en vuestros cinturones, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón». Como si lo golpeara un rayo de comprensión, Francisco exclamó: «Esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que deseo hacer con todo mi corazón». Inmediatamente abandonó su bastón, sus sandalias e incluso el cinturón de chinsuas, cuero, reemplazándolo por una simple cuerda. Adoptó entonces el atuendo que se volvería su símbolo, un hábito marrón en forma de cruz, atado con una cuerda con 3 nudos que representaban los votos de pobreza, castidad y obediencia. Locín, que había comenzado como un escándalo, pronto atrajo seguidores. Bernardo de Quintavalle, rico ciudadano de Asís, Pedro Catani, doctor en leyes, y Gil de Asís fueron los primeros en unirse a Francisco en lo que él no planeaba como una nueva orden religiosa, sino simplemente un grupo de penitentes de Asís que vivían el Evangelio en la más absoluta pobreza. Los prodigios asociados a Francisco desafían la comprensión moderna. El aspecto más extraordinario de estos milagros era su conexión con la naturaleza, algo revolucionario en una época donde los animales eran vistos solo como recursos o amenazas. En ningún episodio esto fue más evidente que en el enfrentamiento entre el santo y el temido lobo de Gubbio. Durante meses, un lobo monstruoso aterrorizaba a la población de Gubbio, devorando no solo rebaños, sino también personas. Cazadores, armados que intentaban matarlo, regresaban mutilados o no regresaban. Cuando Francisco visitó la ciudad en 1220, los habitantes suplicaron su intervención. Lo que ocurrió a continuación fue testimoniado por decenas de personas. Desarmado y solo, Francisco caminó deliberadamente hacia el bosque donde vivía la bestia. Observadores aterrados vieron cómo el enorme lobo, con las mandíbulas ensangrentadas, se lanzaba ferozmente hacia el fraile. Francisco, sin mostrar miedo, hizo simplemente la señal de la cruz y ordenó: «Ven aquí, hermano lobo. En nombre de Cristo, no hagas daño ni a mí ni a nadie». Inexplicablemente, el animal feroz disminuyó el paso, cerró las mandíbulas y, como un perro manso, se echó a los pies de Francisco. El santo entonces reveló a los presentes la raíz del problema. Hermano lobo comete estos crímenes por hambre extrema. Propuso entonces un pacto sorprendente. Los ciudadanos alimentarían regularmente al lobo y éste no atacaría nunca más ni a personas ni a animales. Lo más impresionante es que el pacto fue cumplido. Durante 2 años, hasta su muerte natural, el lobo de Gubbio vivió pacíficamente entre los habitantes. Entraba en las casas a recibir comida, jugaba con los niños, convirtiéndose en mascota de la ciudad. Cuando murió, fue enterrado en suelo consagrado, un honor raramente concedido a animales en esa época, y no fue un caso aislado. Los pájaros obedecían cuando Francisco pedía silencio durante sus predicaciones y retomaban el canto cuando él terminaba. Golondrinas ruidosas se silenciaron instantáneamente en Albiano cuando las llamó hermanas. En Bevagna predicó un sermón a mis hermanos pájaros, que se reunieron a su alrededor y solo volaron cuando recibieron su bendición final. Aún más intrigante fue el encuentro de Francisco con el sultán al-Malik al-Kamil durante la Quinta Cruzada. En 1219, mientras ejércitos cristianos y musulmanes se enfrentaban en Egipto, Francisco hizo lo impensable. Cruzó solo las líneas de batalla para encontrarse con el líder enemigo. Capturado por soldados sarracenos, fue golpeado y encadenado ante el sultán, que esperaba ejecutar a otro invasor occidental. Lo que ocurrió en el encuentro permanece parcialmente envuelto en misterio. Cronistas de la época relatan que Francisco propuso un desafío al sultán. Soportaría una prueba de fuego junto a imanes musulmanes,
para demostrar cuál fe era verdadera. Los consejeros islámicos rechazaron el desafío, pero el sultán, impresionado por el coraje del fraile desarmado, no solo le perdonó la vida, sino que le ofreció valiosos regalos, que Francisco rechazó categóricamente. Lo más sorprendente: el sultán concedió a Francisco un salvoconducto para visitar libremente los lugares sagrados cristianos en Jerusalén, un privilegio extraordinario para un europeo en plena cruzada. Historiadores contemporáneos sugieren que este encuentro influenció profundamente las políticas de tolerancia religiosa del sultán Al-Kamil. En 1224, 2 años antes de su muerte, ocurrió el más misterioso de los milagros asociados a Francisco. Durante un retiro de oración en el Monte Alberna, tras 40 días de ayuno riguroso, Francisco tuvo una visión de un serafín crucificado descendiendo del cielo. Cuando la visión se desvaneció, su cuerpo presentaba las 5 llagas de Cristo, los estigmas. Las palmas de las manos y los pies mostraban heridas abiertas con lo que parecían clavos formados por su propio tejido. Su costado derecho presentaba una herida como de lanza. Estas estigmatizaciones, las primeras oficialmente registradas en la historia de la Iglesia, sangraban regularmente. Francisco intentó ocultarlas usando calcetas y guantes de lana, pero sus compañeros más cercanos atestiguaron y documentaron el fenómeno. Tras su muerte, más de 50 testigos, incluido el Papa Gregorio IX, aseguraron haber visto y tocado estos estigmas, que permanecieron visibles incluso después del fallecimiento. En los últimos años de vida, Francisco cargaba no solo los estigmas de Cristo, sino también el peso de numerosas enfermedades. Sus ojos, quemados por una oftalmía contraída probablemente en su viaje a Oriente, casi no veían. Su estómago, devastado por años de ayunos extremos, rechazaba la mayoría de los alimentos. Su cuerpo frágil, sometido a mortificaciones constantes y expuesto a los elementos por 2 décadas de vida mendicante, literalmente se desmoronaba. Los médicos de la época aplicaban tratamientos que hoy parecen bárbaros. Para combatir la infección ocular, cauterizaron sus sienes con hierros al rojo vivo, desde la oreja hasta la ceja. Francisco, durante el agonizante procedimiento, simplemente comentó: «Hermano Fuego, Dios te hizo bello, poderoso y útil. Sé amable conmigo en esta hora». Lo más asombroso, no emitió un solo grito durante la cauterización. El deterioro físico contrastaba con su creciente influencia espiritual. En menos de 15 años, el movimiento iniciado por Francisco ya contaba con más de 5.000 frailes distribuidos por Europa y el norte de África. Clara, una noble convertida por sus sermones, fundó una rama femenina igualmente revolucionaria. Incluso laicos casados, imposibilitados de abandonar a sus familias, se organizaron en la Tercera Orden para vivir los ideales franciscanos en el mundo secular. Este éxito trajo una prueba inesperada: tensiones internas sobre cómo interpretar el ideal de pobreza absoluta. Algunos frailes, liderados por Elías de Cortona, defendían moderaciones prácticas para permitir la expansión de la orden. Otros, como León y Bernardo, insistían en la adhesión literal al testamento radical de Francisco. El fundador, físicamente debilitado, presenciaba con dolor estas divisiones emergentes. En 1226, sintiendo cercana la muerte, Francisco pidió ser llevado a su amada Porciúncula. Contrariando la medicina de la época, que recomendaba reposo, en ambiente cerrado, insistió en ser colocado directamente sobre el suelo desnudo. Acostado en la tierra, cubierto solo por un hábito prestado, fiel a la pobreza incluso en el momento final, se negó a morir con una prenda que pudiera considerar suya. Pidió que leyeran la Pasión según San Juan. Lo que hizo su fallecimiento extraordinario fueron los eventos que lo rodearon. Al caer la noche del 3 de octubre de 1226, enormes bandadas de alondras, aves que normalmente no vuelan tras el crepúsculo, surgieron sobre el techo de la Porciúncula, girando y cantando durante horas. Los frailes presentes registraron este fenómeno inexplicable
como el último tributo de la naturaleza al hombre que llamaba hermanas, a todas las criaturas. Francisco, entonces, solicitó algo que sobrecogió a los presentes. Pidió ser despojado por completo y colocado desnudo sobre el suelo en sus momentos finales, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo quiero presentarme ante mi Creador». Aún cantó un verso final del Cántico de las Criaturas, composición poética que él mismo había escrito celebrando al sol, la luna, el fuego, el agua y todos los elementos, añadiendo ahora un último verso sobre nuestra hermana muerte, corporal. Fragmentos de relatos de la época sugieren que en sus últimos suspiros, Francisco parecía estar conversando con alguien invisible para los demás. «Estoy listo, hermana muerte. Sé bienvenida», fueron sus últimas palabras documentadas antes de expirar serenamente, con una leve sonrisa en los labios. La noticia de su fallecimiento desató una feroz disputa entre Asís y las ciudades vecinas por el derecho a custodiar sus restos mortales. Temiendo el robo del cuerpo, los magistrados de Asís organizaron una traslación secreta y fuertemente armada. El cuerpo fue sepultado temporalmente en la iglesia de San Jorge, donde Francisco había estudiado de niño. La canonización llegó con una rapidez sin precedentes. Apenas 2 años después de su muerte, el 16 de julio de 1228, el Papa Gregorio Xoéfes, quien lo había conocido personalmente como Cardenal Ugolino, lo proclamó santo. La ceremonia, realizada en Asís, atrajo multitudes inmensas. Ese mismo pontífice ordenó la construcción de una basílica monumental para albergar los restos mortales del hombre que había defendido la más radical simplicidad. Una ironía que muchos comentaristas no dejaron de señalar. En 1230, el cuerpo fue trasladado a la nueva basílica. Temiendo que las reliquias pudieran ser extraídas por devotos demasiado celosos, los responsables de la traslación ocultaron tan bien el sepulcro que su ubicación exacta permaneció desconocida durante siglos, hasta que excavaciones realizadas en 1818 finalmente revelaron el esqueleto intacto de Francisco. El legado de Francisco trascendió ampliamente el movimiento religioso que fundó. Representó una verdadera revolución dentro de la estructura eclesiástica medieval, en un momento histórico en que la Iglesia acumulaba riquezas y poder político sin precedentes. El contraste entre el palacio papal, con sus estructuras jerárquicas complejas, y el simple fraile pidiendo limosna descalzo, no podía ser más marcado. El enfoque de Francisco ofreció una alternativa radical al ejercicio de la espiritualidad. Mientras la vida monástica tradicional enfatizaba el aislamiento en monasterios fortaleza, Francisco envió a sus seguidores directamente a las ciudades emergentes, interactuando con comerciantes, artesanos y marginados. Mientras los abades benedictinos administraban vastos territorios agrícolas, Francisco prohibía a sus frailes poseer incluso los simples edificios donde vivían. Esa pobreza radical ejerció una crítica silenciosa pero devastadora contra la opulencia eclesiástica. El Papa Inocencio III, al aprobar verbalmente la primera regla franciscana en 1209, comprendió el potencial subversivo de aquella propuesta, pero también su capacidad de renovación para una institución cada vez más alejada de sus raíces evangélicas. El impacto franciscano en la teología medieval fue igualmente revolucionario. Mientras las universidades debatían abstracciones filosóficas, Francisco promovía una religiosidad basada en la experiencia directa, accesible incluso para los iletrados. Su devoción a la humanidad de Cristo, especialmente al niño Jesús y al crucificado, popularizó prácticas como el nacimiento viviente y la devoción al Vía Crucis. El arte occidental fue profundamente transformado por la sensibilidad franciscana. Giotto di Bondone, en sus frescos de la Basílica de Asís, 1297-1300, abandonó la rigidez bizantina en favor de figuras naturalistas, emocionalmente expresivas y ambientadas en paisajes reconocibles, un cambio estético que los historiadores consideran precursor directo del Renacimiento italiano. Poetas como Dante Alighieri dedicaron secciones enteras de sus obras a Francisco,
retratándolo como el ejemplo supremo de virtud cristiana. Su influencia política, aunque indirecta, resultó duradera. Los franciscanos se convirtieron rápidamente en mediadores populares en conflictos urbanos de la Italia medieval, negociando con frecuencia la paz entre facciones rivales. El énfasis en la dignidad universal de todas las personas, incluidos leprosos, criminales e incluso enemigos religiosos como los musulmanes, introdujo conceptos que siglos después serían secularizados como derechos humanos fundamentales. Tal vez el aspecto más sorprendentemente moderno de su legado sea su visión ecológica. 800 años antes de las crisis ambientales contemporáneas, Francisco articuló una cosmología en la que todas las criaturas, del sol a los gusanos, merecían respeto como manifestaciones de la creatividad divina. Su Cántico de las Criaturas, compuesto en dialecto umbro y no en latín erudito, celebra una fraternidad universal con los elementos naturales personificados como parientes. Hermano Sol, hermana Luna, hermana Agua. Esta perspectiva revolucionaria llevó al Papa Juan Pablo II a declararlo patrono de los ecologistas en 1979. Más recientemente, el Papa Francisco, el primer pontífice en adoptar el nombre del santo, basó explícitamente su encíclica ambiental Laudato Si, 2015, en la visión franciscana de interdependencia cósmica. El movimiento franciscano contemporáneo permanece como una fuerza vital, con aproximadamente 30.000 frailes en distintas ramas, 400.000 religiosas y 1 millón de miembros laicos en la Tercera Orden. En regiones como América Latina y África, los franciscanos lideran iniciativas de justicia social, mientras que en 1900 las sociedades secularizadas de Europa exploran diálogos entre fe y ciencia. Lo más notable, sin embargo, es cómo Francisco ha trascendido las fronteras religiosas. Hindúes como Gandhi han citado sus oraciones. El Islam contemporáneo lo reconoce como un raro ejemplo de cristiano que demostró genuino respeto por los musulmanes. Incluso entre agnósticos y ateos, su dedicación a los marginados y su sensibilidad ecológica encuentran admiradores. Para un hombre nacido hace casi 9 siglos, cuyo único deseo fue vivir el Evangelio literalmente, tal influencia multifacética constituye quizás su milagro más extraordinario, la capacidad de inspirar generaciones que jamás habría imaginado, con un mensaje de simplicidad radical y amor universal que permanece revolucionariamente relevante. El verdadero milagro de la vida de Francisco no reside en los prodigios sobrenaturales, sino en la transformación radical de un hombre común en instrumento divino. Su jornada nos confronta con una pregunta inquietante. ¿Qué estamos dispuestos a abandonar para seguir nuestra vocación más profunda? Francisco renunció no solo a las riquezas materiales, renunció al control sobre su propio destino, entregándose completamente a la providencia. En nuestra época de consumismo desenfrenado, sus elecciones parecen incomprensibles. Renunciar al confort, al prestigio social y a la seguridad material contradice todo lo que nuestra sociedad valora. Pero tal vez ahí radique la perturbadora actualidad de su mensaje. Francisco nos desafía a cuestionar qué necesitamos realmente para ser felices. La radicalidad de Francisco también ofrece una lección sobre autenticidad. No buscó el término medio, ni pactó con las estructuras establecidas. Cuando percibió contradicciones entre el Evangelio y las prácticas religiosas dominantes, eligió la fidelidad al mensaje original de Cristo, incluso cuando eso significó enfrentar la incomprensión. Para el mundo contemporáneo, fragmentado por divisiones políticas, sociales y religiosas, Francisco presenta un modelo de diálogo basado en el reconocimiento de la dignidad universal. Su encuentro con el sultán durante las cruzadas demuestra una rara capacidad de ver humanidad en el otro, incluso en contextos de conflicto extremo. Su relación con la naturaleza, quizás el aspecto más profético de su espiritualidad, ofrece un antídoto a la actual crisis ecológica. Francisco no romantizaba el mundo natural,
Conoció íntimamente su lado cruel en las noches heladas y en las enfermedades contraídas viviendo expuesto a los elementos. Aún así, logró reconocer en cada criatura una expresión del amor divino, merecedora de respeto y cuidado. Sin embargo, la mayor enseñanza de Francisco puede residir en su comprensión de la verdadera alegría. Cronistas contemporáneos destacan que, a pesar de sus austeridades y sufrimientos físicos, Francisco irradiaba una alegría contagiosa. El hombre más feliz, lo llamaban. Esta paradójica combinación de renuncia material y plenitud espiritual desafía nuestra ecuación moderna entre felicidad y acumulación. Siglos después, seguimos fascinados por este hombre que eligió ser menor en un mundo obsesionado con la grandeza. Tal vez su mensaje resuene porque, en lo más profundo, reconocemos la verdad de sus elecciones. En el silencio de nuestra conciencia, sabemos que poseer más no nos ha hecho más plenos, que nuestro consumismo desenfrenado está devastando el planeta, que nuestras divisiones ideológicas generan más sufrimiento que soluciones. Francisco nos invita a una revolución silenciosa, comenzando no por reformas externas, sino por la transformación interior. Empieza haciendo lo necesario, enseñó. Luego haz lo posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. En un mundo sediento de testimonios auténticos, más que de palabras elocuentes, el poverello de Asís sigue siendo un faro luminoso. Su vida nos recuerda que la verdadera grandeza humana no está en lo que acumulamos o conquistamos, sino en el coraje de vivir plenamente lo que creemos, hasta las últimas consecuencias. Ahora que conocemos la verdadera historia de San Francisco, vale la pena preguntarnos, ¿qué nos inspira a cambiar esta vida extraordinaria en nuestro propio camino? Comparte en los comentarios qué aspecto de la vida de Francisco tocó más tu corazón. Y si este video iluminó tu comprensión sobre este santo revolucionario, ayúdanos a difundir su mensaje, compartiéndolo con alguien que hoy necesite esta inspiración. Paz y bien para todos ustedes.